La semana, además, dos informes de grandes consultoras parecen incidir en las mismas fortalezas y debilidades. Las fortalezas es que la economía española sigue creciendo más de lo que se esperaba inicialmente. Y gracias en particular al comportamiento del sector exterior, las exportaciones, el turismo y también, en buena parte, al optimismo empresarial, a la inversión de las empresas. Aunque la demanda interna sigue floja, de hecho, uno de los informes, el de EY, calcula que el crédito a familias y a empresas va a caer en España un 1,2% este año 2023. Pero el consenso económico de PwC acaba de revisar al alza 5 décimas la previsión de crecimiento para la economía este año hasta el 1,9%, hasta rozar el 2%. Bueno, pues trabajando en primera línea precisamente en el análisis, en la prospección económica, pasa cada día de su vida desde hace además mucho tiempo, es una figura de relevancia y una opinión de gran peso económico en España. La de don Gregorio Izquierdo, es director de Economía de COE, es director general del Instituto de Estudios Económicos. Muy buenos días, Gregorio, ¿cómo estás? Buenos días, Luis Vicente. Muchas gracias por invitarme. Lo que dicen estos informes de esta misma mañana de EY y de PwC, el consenso económico, parece ir en línea, ¿no?, lo que están diciendo todos los think tanks importantes. Sí, hay una paradoja. La circunstancia es que la revisión al alza del INE del primer trimestre y del último trimestre de 2022 pues fuerza que en el crecimiento interanual sea este año mayor que el pasado. Pero eso también es compatible con que se está observando que el segundo semestre de este año va a ser peor que el primer semestre. De hecho, ya empezamos a vislumbrar indicadores anticipados con peor comportamiento. Por ejemplo, la industria en los últimos datos conocidos de PMI no ha sido bueno. El dato de crédito también se ve una ralentización muy importante. Incluso el empleo, el dato que anticipó el ministro Escrivá a mediados de año, a mediados de mes anticipado no era bueno. Aquí y hay que pensar que los efectos correctivos de la política monetaria no se producen cuando se suben los tipos de interés, sino con retardo. Por eso se entiende que el segundo semestre va a ser peor que el primero. Aún así, el conjunto del año estadísticamente va a ser mejor, pero más que por lo que va a pasar a partir de ahora, por lo que ya pasó en el primer trimestre del año. Así que ahora empezamos a notar ya más de verdad cómo la subida de tipo de interés frena la economía, pero en el caso de España, sin riesgo, parece que la lleva alguna contracción trimestral o incluso técnica de 2 trimestres. Bueno, es otra cuestión. Es decir, que la circunstancia que ha pasado en Alemania con una contracción técnica del cuarto y primer trimestre, en España afortunadamente no se ha producido. Teníamos más inercia como consecuencia de que no habíamos recuperado el PIB previo a la pandemia. Tenemos una fortaleza de que el mercado laboral se está comportando mejor que en episodios anteriores de crisis porque no se han indiciado precios y salarios como hacíamos tradicionalmente. Y tenemos el empuje de los fondos europeos, que en España son más significativos que en Centro Europa. Pero aún así el crecimiento para mí es insatisfactorio porque un crecimiento que está en línea del potencial y con una circunstancia de desequilibrios acumulados, sobre todo de deuda pública y déficit público que está sin resolver y que nos van a obligar a hacer un esfuerzo importante en los próximos trimestres, pues no podemos estar contentos con el mismo. Aquí una de las claves importantes es que se mantenga la creación de empleo, ¿no? Creo que parece que está sosteniendo en buena parte también a la economía. Sí, el empleo en este ciclo se está comportando muy bien en general en todo el mundo y la clave es la no indiciación. Es decir, el hecho de que se considerara este episodio inflacionario transitorio y que los agentes sociales y los agentes económicos hayan aprendido de experiencias pasadas, al no indiciar salarios y precios, pues están permitiendo que el empleo siga siendo un factor de fortaleza y sostenimiento del ciclo. Ahora sí hay un problema. El problema es este año, porque aunque no se han indiciado completamente, sí que han contaminado los costes de la inflación, los costes laborales de la inflación, cómo se visualizan las inflaciones subyacentes de los países. Y esta circunstancia hace prever que este año, por ejemplo, para el 23, para las empresas sea más desfavorable que el 22, porque los ingresos han empezado a deteriorarse, tal como ve, por ejemplo, el Centro Bruto Empresarial del primer trimestre en contabilidad nacional, pero los costes siguen al alza. Y esta circunstancia compatible de costes al alza, ingresos moderándose, ralentizándose, es una acción de contracción de márgenes. A mí me preocupa mucho, por ejemplo, lo que sacó la encuesta activa del Banco de España la semana pasada, que ha pasado relativamente desapercibido. Sí, es cierto, y los últimos datos del mes de mayo mostraban como incluso midiendo ahora mismo la comparativa entre subida de salarios e inflación, están por encima de las subidas salariales de la inflación. Exactamente, es decir, en el momento actual los salarios ya han recuperado el poder adquisitivo al momento actual. Es verdad que no se puede hacer comparación solamente del último dato conocido, hay que hacerlo del conjunto del periodo analizado, ¿no? Y ahí, sin embargo, todavía hay cierta, como diríamos, margen para poder seguir priorizando la creación de empleo en el actual contexto. Pero en cualquier caso, el acuerdo que se ha hecho de negociación colectiva entre COE y los agentes sociales, a mí me parece que es una gran noticia del trimestre, porque da una estabilidad, da una seguridad, da una previsibilidad
y hay que pensar que este tipo de acuerdos son clave. Y en el fondo lo que se ha hecho en este acuerdo es romper, convencer y a base del consenso romper la indexación salarial. En España, en esta crisis, no va a haber indexación salarial respecto a la inflación y esto lo que está siente un factor de crecimiento económico y de creación de empleo hasta esta altura del ciclo. Pero es cierto lo que usted dice, que parece que nadie quiere abordar muy a fondo el necesario ajuste fiscal que debe venir en algún momento, bien por las reglas fiscales europeas. Ahora mismo tenemos más inflación en el norte de Europa, mientras que el sur es el que tiene la deuda más que la inflación. Eso va a provocar tensiones internas, seguro, ¿no? Bueno, la consolidación presupuestaria es el elefante en la habitación que nadie quiere ver y lo dejamos siempre pospuesto para mañana. Tenemos tres motivos. Una es la normalización de las reglas fiscales. Otro motivo importante es que los costes de la deuda empiezan a ser importantes y por lo tanto empiezas a aconsejarte que si quieres ganar margen para otras políticas y otras acciones tienes que moderar la deuda pública. Y sobre todo que también el Banco Central Europeo de forma paulatina, pero ya empezó su programa de retirada de compra de deuda y entonces estas tres circunstancias te aconsejan que el déficit público óptimo del año que viene va a ser sustancialmente inferior al este. Óptimo es una metáfora, es necesario, yo lo diría. Pero tan importante como de conducir las finanzas públicas, de consolidarla de una forma creíble para asegurar expectativas es hacerla por la vía adecuada. Yo creo que ya no hay margen para subir impuestos como desafortunadamente se ha hecho en los últimos años y tenemos que frente a la gran reforma de la eficiencia del gasto público, que es el mecanismo para hacer compatible la consolidación presupuestaria con garantizar los bienes y servicios públicos que son necesarios para la sociedad, sin asfixiar a los agentes económicos que lo financian con los impuestos. Porque, Gregorio Izquierdo, ¿cómo se sabe cuándo deja de haber margen para subir impuestos? Cuando empiezas a visualizar que lo que se llama el exceso en distorsiones. Por ejemplo, cuando ves que la inversión empresarial empieza a deteriorarse, cuando ves que empieza a haber salida de personas o de capitales en la imposición patrimonial, cuando ves que tienes un nivel de desempleo que es singularmente alto en relación a tu entorno. Es decir, esos son los indicadores que te dicen que subir impuestos no es lo más adecuado. Pero además es que hay un problema. El problema es que los efectos con la subida de impuestos no son inmediatos, son retardados también en el tiempo. Entonces, la subida de impuestos del año pasado y antepasados en parte están también explicando por qué la economía española está moderando su crecimiento. No son variables independientes. Es decir, cuando vemos que la inversión tiene debilidad, hay que pensar que en parte también es por estas subidas impositivas que se han acordado. Por ejemplo, si tú haces gravar la tributación de los dividendos en matrices filiales, haciendo ineficiente las estructuras holding de España en relación a tu entorno, pues no es de extrañar que tengas una menor inversión por estas figuras que la que plantean otros países. Y esto es el problema de la imposición. Cuando llegas a tocar los límites de lo deseable. España tiene economía sumergida alta, tiene un nivel de renta inferior a la media europea y lo que nos aconsejaría es tener un nivel de presión fiscal inferior a nuestro entorno europeo. Y desafortunadamente ya no lo estamos así. Y tenemos dos figuras impositivas que son especialmente distorsionantes. Una es la imposición patrimonial, que es la que menos recauda en relación a la distorsión que provoca, ya que apostamos permanentemente por ella con un nuevo impuesto que vamos a tributar por vez primera aquí este mes, que es el impuesto de fortunas. Y otro es el impuesto sobre sociedades. El impuesto sobre sociedades en España tiene un tipo general muy superior a la media y que además muy mal diseñado, con fenómeno de doble imposición, con cálculos inadecuados de los gastos financieros, con limitación a la deducción de las pérdidas que hemos pasado en la anterior crisis. Es un impuesto muy distorsionante y necesitaría una mejora sustancial. A pesar de todo, el sentimiento de los empresarios es muy optimista. Estaba mirando el informe de consenso de PwC. Casi la mitad de los empresarios esperan que aumente la actividad en el segundo semestre del año. También tienen una situación financiera más cómoda, más ajustada que en meses anteriores. Si casi la mitad se espera que aumente, quiere decir que más de la mitad se espera lo contrario. Bueno, hay un 30 que espera que se mantenga estable. Sí, no, la verdad, el presidente es optimista por su naturaleza, pero también es verdad que, porque es la gente que apuesta siempre que el futuro es mejor que el presente y que el pasado, si no, no sería empresario. Hay un sesgo ahí de composición. Solamente inviertes cuando pienses que las cosas van a ir bien. Pero aún así, y luego los empresarios que están ahora mismo funcionando son aquellos que han logrado sortear uno de los peores episodios de la economía española de las últimas décadas, que es la crisis COVID, y han sobrevivido a ella. Entonces ahí tenemos un sesgo de composición. Los empresarios, claro que son optimistas, pero hay algunos que por ejemplo, cuando vemos el tejido productivo español en el mes de mayo del 23, el mes pasado, vemos que todavía no hemos recuperado el nivel pre-COVID en sectores como servicio, industria. Todavía tenemos menos empresas que hace 3 años. Obviamente esos empresarios que ya no están cotizando ni están con empresas no pueden ser excesivamente optimistas. Es decir, en su conjunto sí, pero con realidades muy heterogéneas y muy dispares y algunos con dificultades.
Una visión de la economía en este momento, con don Gregorio Izquierdo, director de Economía de COE, director general del Instituto de Estudios Económicos. Gracias, Gregorio, que vaya bien el lunes y la semana. Muchas gracias.